El mundo del cine aún tiembla de incredulidad ante la noticia de que Diane Keaton, la mujer que transformó la individualidad en arte que hizo de la excentricidad elegancia, ha dejado este mundo para siempre. Sin embargo, en medio de la avalancha de homenajes, las velas encendidas y millones de palabras de dolor, una sola voz ha atravesado el ruido. Dexter, la hija a la que Diane amó con todo su ser, ha hablado por primera vez no solo con lágrimas, sino con la verdad. Sus palabras revelaron un lado oculto de la vida de su madre que el mundo nunca había conocido. Mi madre, dijo, era una mujer que amaba profundamente, pero cargaba con un pesar que nunca se desvanecía. Resulta que su corazón había sufrido más fracturas de las que cualquiera podría imaginar. Dexter contó que su madre se pasó la vida anhelando el amor, pero siempre eligiendo la soledad. Estaba radiante ante los ojos del público, sonriendo a través de los flashes de las cámaras, siempre fuerte, siempre serena. Pero a puerta cerrada, en las tranquilas sombras de su hogar, era simplemente una mujer que miraba hacia su propio pasado, cartas descoloridas, fotografías amarillentas y los ecos de historias de amor inacabadas que se negaban a morir. Entonces llegó la inquietante revelación de Dexter, una acusación contra el propio Hollywood. En los últimos años de su madre, cuando la enfermedad carcomía su cuerpo y su espíritu, ni una sola persona de ese brillante mundo vino a visitarla. El mundo entero, dijo, ya había abandonado a mi madre como si hubiera muerto mucho antes que su cuerpo. Entonces, ¿quién era realmente Diane Keaton detrás de esas sonrisas interminables? ¿Cómo vivía la mujer que inspiró a millones cuando nadie la veía? Diane Keaton adoptó a su primer hijo Dexter Dean en 1996 a la edad de 50 años, una decisión que conmocionó a Hollywood. En aquel momento Keaton estaba en la cima de su carrera, era muy independiente, famosa por su soltería y solía bromear. La relación más larga que he tenido nunca es con mi trabajo. Pero tras años de perseguir historias, aplausos y perfección, se dio cuenta de que lo que faltaba en su vida no era el amor romántico, sino la oportunidad de dar amor libremente, incondicionalmente, a otra alma. Cuando trajo al bebé Dexter a casa, Keaton dijo una vez en una entrevista, «No necesito parirla para ser su madre, solo necesito quererla». 4 años después, en 2001, adoptó a un niño Duke, al que llamó el segundo regalo de mi vida. Por aquel entonces empezó a asumir papeles más maduros e introspectivos, y tener 2 niños pequeños en casa la obligó a reinventar su mundo por completo. Madrugones, cuentos a la hora de dormir, carreras apresuradas para ir al colegio. Todo era nuevo para la mujer que antes creía que la soledad era su mayor alegría. Pero pronto Keaton se dio cuenta de que la maternidad le proporcionaba una felicidad más profunda que cualquier triunfo cinematográfico. Sus amigos recuerdan que era una madre devota y meticulosa, ferozmente protectora de la intimidad de sus hijos. Aunque era adorada por millones de personas, se aseguró de que ninguna cámara invadiera la vida de Dexter o Duke. Keaton quería que crecieran en paz, que vivieran una infancia normal sin el peso de la fama. Les enseñó que la paz valía más que la gloria y que la bondad siempre tendría más peso que el reconocimiento. Para Keaton, la maternidad no era un papel, era su verdad. No necesitaba guión, ni focos, ni aplausos. Solo ella, sus hijos, y el tranquilo ritmo de la vida diaria. Durante años construyó un pequeño santuario para Dexter y Duke, protegiéndolos del caos de Hollywood. Creía que el amor no necesitaba exhibirse para ser real. Pero cuando Diane Keaton falleció el día 11, ese muro de privacidad se abrió por primera vez. Y fue Dexter, que ahora tiene 30 años, quien salió a la luz para hablar.
En su dolor, reveló el retrato de una mujer que el mundo creía conocer, pero nunca lo hizo. Su madre, dijo, era a la vez frágil e intrépida. Amaba sin reglas, vivía sin pretensiones, y dio todo lo que tenía a sus hijos hasta su último aliento. Dexter creció rodeado de una madre que no hablaba de amor a menudo, pero que lo demostraba en cada gesto. Keaton nunca buscó la perfección, y eso era lo que la hacía perfecta. Cada mañana les preparaba el desayuno, les elegía la ropa del colegio, y cada noche antes de acostarse les preguntaba, ¿qué te ha hecho feliz hoy? Era una pregunta sencilla, pero les enseñó a encontrar la belleza incluso en los momentos más pequeños. Tras el fallecimiento de Keaton, Dexter admitió que no podía soportar leer los innumerables homenajes escritos sobre su madre. Son preciosos, dijo, pero todos vienen de fuera. Ninguno de ellos sabía lo dulce que era cuando no podía dormir, o cómo se sentaba en silencio a nuestro lado cuando las palabras no bastaban. Kia. Para el mundo, Diane Keaton era una leyenda, un icono de estilo, ingenio y fuerza. Pero para Dexter, ella era su hogar. Ella fue quien le enseñó que ser ella misma era suficiente incluso cuando el mundo exigía otra cosa. Muchas personas se preguntaron en su día por qué Keaton eligió ser madre soltera a los 50 años. Dexter se rió al recordar la respuesta de su madre. No elegí el momento, elegí el amor. Y amor fue exactamente lo que dio sin cesar y sin condiciones. Cuando Dexter decidió abandonar la escena pública para llevar una vida más tranquila, Keaton no intentó detenerla. Simplemente sonrió y dijo, «Si eso es lo que te trae paz, siempre estaré detrás de ti». Sin embargo, como en toda leyenda, había una sombra. Y una noche, mientras ordenaba el viejo estudio de su madre Dexter, descubrió un secreto que Diane Keaton había guardado bajo llave durante décadas. Allí donde Diane solía sentarse durante horas con una taza de café frío y una tenue música de jazz de fondo, entre montones de viejos guiones, encontró un cuaderno encuadernado en piel y atado con una cinta plateada. Estaba desgastado, deshilachado en las esquinas, y desprendía un leve rastro de perfume. Lo abrió, y el mundo de su madre, un mundo de dolor oculto y amor no expresado, empezó a respirar de nuevo. La primera página empezaba con una frase corta. Le amé con todo lo que tenía. Debajo había un solo nombre que aparecía una y otra vez. Mientras Dexter leía despacio, sintiendo que se adentraba en otra vida, la de la mujer que le había enseñado que la independencia era lo más importante. Cada una de las palabras de Diane temblaba llena de contención, no de un orgulloso icono de Hollywood, sino de una mujer que sabía amar y temía perder. Me hizo sentir una chica de 25 años para siempre, escribió su madre, recordando 1971 cuando se conocieron en el rodaje de El Padrino. Diane estaba radiante, llena de vida, y Pacino, el hombre de los ojos profundos y silenciosos, entró en su vida como un viento frío que no le permitiría volver a sentir calor. Dexter pasó las páginas siguientes. Diane escribió sobre los días que rodaron en Nueva York. Cuando ella se rió, él la miró y el mundo pareció encogerse hasta quedar solo ellos dos. No necesitaban hablar mucho. Solo necesitábamos estar juntos en silencio, escribió ella. En largos pasajes llenos de añoranza, Diane describía cómo Pacino la hacía reír en momentos de tensión, cómo conducían por Los Ángeles de noche, con Fly Me to the Moon de Sinatra, sonando en la radio los pies de ella sobre el salpicadero, el pelo despeinado al viento. Él era el sueño del que nunca podría despertar, escribió. Luego, ese amor se volvió frágil a medida que se acercaba el resplandor de la fama. Diane escribió sobre las veces que desapareció durante semanas sin dar explicaciones, las llamadas que él no contestaba, las noches que ella esperaba hasta el amanecer con un vaso de vino sin tocar. Temía que si llamaba una vez más, él desaparecería para siempre. Pero luego él volvía sonriendo como si nunca se hubiera ido,
y ella frágil pero orgullosa volvía a perdonarle. No sé por qué siempre elegí quedarme. Tal vez porque creía que si me quedaba lo suficiente, él me amaría como yo lo amaba a él. Dexter llegó a la parte de Roma, 1990. Diane escribió: vivíamos juntos en una villa con vistas a la ciudad, cenando en el balcón, riendo hasta llorar. Pensé que el destino finalmente se había suavizado, pero entonces la escritura se ralentizó. Las líneas se inclinaron. Le pregunté: ¿matrimonio o adiós? No dijo nada, y ese silencio me mató suavemente como un cuchillo. Diane relató aquella noche de pie junto a la ventana, viendo parpadear las luces de la ciudad, sabiendo que todo había terminado. Al día siguiente, Keaton abandonó Roma y nunca regresó, nunca volvió a ver a Pacino. Después de cerrar el diario, Dexter recordó los momentos en que su madre, Diane Keaton, se sentaba en su sillón a cuadros con una taza de té frío en la mano y los ojos fijos en la pantalla de El Padrino. Incluso después de cientos de visionados, seguía sonriendo débilmente cada vez que aparecía Michael Corleone. Una sonrisa vaga, tierna y apenada. Era mi marido en la pantalla, y eso era suficiente. Por aquel entonces, Dexter era demasiado joven para entender la mirada lejana de su madre. Ahora lo sabía. Era la mirada de una mujer que recordaba al único hombre al que había amado de verdad. En el escritorio de su madre, entre viejos guiones y fotos familiares, había un objeto que Diane siempre guardaba para sí, un pequeño papel amarillento enmarcado en un cristal. De niño Dexter preguntó una vez qué era, y Diane solo sonrió. Solo un pequeño recuerdo, uno que nadie recuerda excepto yo. Más tarde, mientras ordenaba las pertenencias de su madre, Dexter descubrió que se trataba de una nota manuscrita de Al Pacino. «Eres a quien más he querido, siempre lo serás». La letra era apresurada, ligeramente inclinada, como escrita en un momento fugaz. En una esquina había una mancha de café, un pequeño rastro de un pasado que Diane había conservado con todo su corazón. En la cartera de su madre, junto a una foto de Dexter y Duke de niños, había otra fotografía. Pacino a los 30, con un traje negro, los ojos ligeramente desviados hacia la derecha. No era una foto pública ni de un set de rodaje, sino una instantánea de una vieja fiesta. Dexter pensó una vez en tirarlo, pensando que no tenía sentido, pero luego se detuvo. Recordó que su madre dijo una vez, medio en broma, que él nunca miraba directamente a la cámara, pero hacía que el mundo entero le mirara a él. Quizá por eso guardó la foto hasta el último día, no por nostalgia, sino porque era la única forma de conservar el trozo de su corazón que pertenecía a otra persona. Todos los años, el día del cumpleaños de Pacino, Diane desaparecía durante unas horas. Nunca decía a dónde iba, solo dejaba una nota en la nevera, un día para cosas pasadas. Cuando regresó, estaba de nuevo alegre, abrazando a sus dos hijos, contándoles historias de películas, preparando la cena, cantando Moon River en la cocina. Pero sus ojos, Dexter siempre lo notaba, transmitían una suave tristeza, como si acabara de regresar de un lugar que solo ella conocía. Una vez en una entrevista, alguien preguntó a Diane cuál de todos los hombres de su vida recordaba más. Ella sonrió, ladeó la cabeza y contestó con una voz tan ligera como una cuchilla: «I'll always I'll». Cuando el entrevistador se rió y volvió a preguntar, ella se limitó a encogerse de hombros. Hay personas a las que no necesitas volver a ver. Se quedan dentro de ti para siempre. Dexter comprendió por fin por qué su madre, la mujer a la que una vez admiraron millones de personas, eligió vivir sola, para criarla a ella y a Duke sin un hombre a su lado. Diane había amado una vez por completo con todo lo que tenía y se había quedado en silencio. Quizá por eso pasó el resto de su vida dando ese amor a sus dos hijos adoptivos. Un amor sin condiciones, sin exigencias, sin miedo. Mamá nos quería como si estuviera reparando una grieta de su propio corazón, pensó Dexter.
En sus últimos años, Keaton pasó más tiempo en casa. Le encantaba la jardinería, cocinar y mirar viejos álbumes de fotos. Dexter la sorprendía a menudo sonriendo ante las fotos de su graduación o del día en que Duke aprendió a montar en bicicleta. Nunca olvidaba enviarles un mensaje de texto cada mañana, a veces unas simples líneas. ¿Ya has bebido agua? O hace un día precioso, no te olvides de dar un paseo. Esas pequeñas cosas se han convertido ahora en las mayores ausencias en la vida de su hija. Sin embargo, esos últimos meses también fueron los más tristes para Dexter. Fue testigo de cómo la mujer que antaño brillaba en las alfombras rojas, con una sonrisa resplandeciente como la luz del sol, ahora se reducía a una figura frágil con las manos temblorosas al levantar su taza de té matutina. «Cariño, solo estoy un poco cansada», decía como si ese cansancio no fuera nada. Pero Dexter vio algo más en los ojos de su madre, un dolor cuidadosamente escondido ardiendo como una llama silenciosa. Diane Keaton siempre había sido una mujer que nunca se quejaba. Una vez dijo que su vida era una serie de bellos errores, pero en esos últimos años su cuerpo empezó a traicionarla. Las secuelas de su larga batalla contra el cáncer de piel le dejaron cicatrices y zonas debilitadas que tenía que cubrir cuidadosamente cada vez que salía a la calle. Algunas mañanas Dexter veía a su madre sentada ante el espejo tocándose suavemente la zona de la mejilla que le habían operado, y luego sonreía. Aquella frágil sonrisa todavía llena del orgullo de alguien que había soportado el dolor sin dejar que la consumiera. Pero el cuerpo era solo una parte. Lo que era más cruel era la enfermedad invisible de la que Diane había hablado una vez, la que la roía por dentro. La bulimia, el trastorno alimentario que la perseguía desde los 25 años. En su diario, Keaton confesó una vez que había momentos en los que comía para llenar el vacío de un alma temerosa de ser abandonada. No era solo una enfermedad, sino una batalla contra sí misma, contra el miedo a ser vista juzgada u olvidada. Tras la muerte de su madre, Dexter releyó aquellas páginas del diario y tembló ante la letra temblorosa. Amaba la belleza, pero la belleza fue lo que me destruyó. Nunca olvidó las noches en que su madre no podía dormir. Diane se sentaba junto a la ventana mirando el pequeño jardín donde la luz amarilla se colaba a través del cristal como fragmentos de recuerdos a la deriva. A veces Dexter salía en silencio y se sentaba a su lado demasiado asustado para hablar. Su madre se limitaba a sonreír suavemente y a decir que estaba escuchando viejos rollos que resonaban en su cabeza. En realidad, Dexter lo sabía. Estaba contando sus penas, los rollos que drenaban su fuerza, los momentos en los que tuvo que reír mientras su corazón se rompía, y los hombres a los que amó pero nunca pudo conservar. Cuando su enfermedad empeoró, Diane no quería que nadie fuera testigo de su debilidad. Rechazó la residencia de ancianos, rechazó incluso la presencia de una enfermera a tiempo completo. Solo quería quedarse en la casa iluminada por el sol que ella misma había elegido. «Quiero dejar este mundo en el lugar donde reí, amé y crié a mis hijos», dijo. Dexter y su hermano Duke se turnaban para cuidarla, preparaban té, leían el periódico y ponían viejos discos de jazz que ella adoraba. Aunque frágil, Diane tarareaba suavemente con la voz temblorosa, pero en cada nota vivía una tranquila libertad, como si se estuviera despidiendo de la vida con lo que más amaba, la sinceridad. En sus últimos días, Dexter descubrió un pequeño montón de papeles en el cajón de la mesilla de noche de su madre. En ellos había notas tituladas «Cosas por las que estoy agradecida». Desayunar con mis hijos, las puestas de sol en la azotea y la sensación de ser amada aunque sea una vez es suficiente para toda la vida. Al pie de la última página había escrito: «He vivido y he amado. El resto que me lo guarde la luz». Al leer eso, Dexter rompió a llorar. Aún así, Dexter recordaba con claridad. Durante los últimos meses de su madre, su casa de Brentwood estuvo envuelta en un silencio escalofriante.
Diane Keaton, antaño la mujer que hacía inclinar la cabeza a Hollywood, se quedaba ahora solo con su médico, su enfermera y sus 2 hijos. Cada día, Dexter veía cómo su madre se debilitaba, cómo su cuerpo temblaba por el dolor de la enfermedad ósea, y articular cómo su memoria se desvanecía como un carrete de película quemado. La blanca habitación brillaba con luz propia, pero se sentía más vacía que nunca. No le enviaron flores, no la visitó ningún colega, ni siquiera una palabra de preocupación de aquellos que una vez la llamaron leyenda. Lo que más dolía a Dexter no era el silencio del mundo, sino la ausencia de una persona. Al Pacino. El nombre que había aparecido en todas las historias, la razón por la que su madre sonreía cada vez que recordaba el pasado. Pero en esos últimos meses no hubo ninguna llamada telefónica, ningún mensaje, ninguna señal de que recordara a la mujer que una vez le había amado con todo su ser. Mi madre nunca le guardó rencor, dijo Dexter en una entrevista posterior. Pero su silencio, eso lo resentía por ella. Y finalmente, al amanecer del 11 de octubre de 2025, el sol de California salió suavemente derramando luz dorada a través de las amplias ventanas de su habitación favorita. Sobre el escritorio, su taza de té aún estaba caliente y sus gafas descansaban sobre un diario abierto. Había estado escribiendo sobre el amor como siempre hacía. Dexter fue el primero en darse cuenta de la quietud. Su madre descansaba en su sillón con los ojos cerrados, como perdida en sus pensamientos. Diane se había ido. Ningún sonido, solo un último suspiro disolviéndose en la eternidad. Dexter llamó a Duke con voz temblorosa. La casa, antes llena de la serena fuerza de su madre, de repente se sintió vacía. Hasta las paredes parecían llorar la pérdida. La familia emitió un breve comunicado. Diane Keaton falleció en paz en su casa, rodeada de luz, amor y el mundo que construyó con sus propias manos. En las horas siguientes, Dexter y Duke se sentaron en el jardín que ella había cuidado, hablando de sus rituales diarios, su té matutino, sus largos paseos, sus interminables cuadernos, llenos de pensamientos nunca compartidos. Decidieron que no habría una gran ceremonia, ni cámaras, solo velas, música suave y palabras bajo el árbol que ella había plantado. Aquella noche la casa brillaba desde dentro con una luz dorada que se colaba por las ventanas como el calor que la había acompañado toda la vida. La noticia del fallecimiento de Diane se extendió rápidamente. People confirmó que la oscarizada actriz e icono de Hollywood había fallecido a los 79 años. Su rostro llenó todas las pantallas, los titulares lloraban a un alma tan gentil y verdadera. En las redes sociales, los fans inundaron sus líneas de tiempo con fotos en blanco y negro, jerseys de cuello alto, risas y ojos que hablaban más que las palabras. En el exterior de su casa de Brentwood se congregó una pequeña multitud con flores, velas y jerseys de cuello alto blancos cuidadosamente doblados. Un cartel escrito a mano decía: «Nos hiciste lo bastante valientes para ser nosotros mismos». Los grandes de Hollywood lloraron. Al Pacino, el que fuera su gran amor, emitió un sencillo comunicado. «Ella era el espejo silencioso de mi corazón». Meryl Streep, Steve Martin, Woody Allen, Bette Midler y Leonardo DiCaprio compartieron recuerdos de ella, de su ingenio, su inteligencia, su amabilidad y su intrépida autenticidad. Esa noche, la Academia publicó un vídeo de homenaje. La sonrisa de Diane iluminó la pantalla una vez más de Los Ángeles a Roma. Annie Hall Reds, la habitación de Marvin. Algo tiene que ceder. Cada escena, cada momento de amor y soledad entrelazados. Diane Keaton no era solo una estrella, sino un símbolo de fuerza, resistencia y amor tranquilo y duradero. Sobre el suave zumbido de la música de piano sonaba la voz de la propia Diane, tierna pero poderosa. El amor es el mayor riesgo de todos. En los cines de todo el mundo hasta los desconocidos lloraron. No era solo pena, era el reconocimiento,
como si una generación se despidiera de su reflejo. En los cafés, la gente pronunciaba su nombre como lo harían con un amigo querido. Las parejas de ancianos se cogían de la mano en silencio. Mujeres de todas las edades le rindieron tributo. Nos hizo sentirnos vistas, nos hizo creer que podíamos ser nosotras mismas. Y ese sentimiento resonó como un recuerdo compartido arrancado al tiempo, un calor que nunca volvería. Ahora, con todo lo que queda solo en el recuerdo, Dexter quería hablar por última vez de su madre. No de la talentosa actriz, no de la leyenda de Hollywood, sino de la mujer que decidió amarla sin ningún vínculo de sangre. Keaton no solo le dio un hogar, le enseñó que el verdadero amor no necesita condiciones ni reconocimiento, solo necesita vivir y ser dado. En su último homenaje, Dexter escribió: «Mi madre dijo una vez que si pudiera volver a elegir, nos adoptaría a Duke y a mí. Ojalá pudiera decirle que si pudiera volver a elegir, seguiría eligiendo ser su hija». Durante casi medio siglo, Diane Keaton fue la conciencia de Hollywood. La mujer que se reía del dolor que llevaba el humor y la gracia como una armadura, convirtiendo la imperfección en belleza. Su fallecimiento no fue solo la pérdida de una estrella, sino el fin de una era en la que la sinceridad aún importaba. Para entender quién era Diane Keaton, hay que indagar en el silencio que la formó. Nacida en 1946 en Los Ángeles, centro de sueños e ilusiones, Diane creció en un mundo donde las sonrisas eran máscaras y las emociones quedaban enterradas bajo cenas perfectas. Su padre, Jack Hall, creía que la disciplina era amor. Su madre, Dorothy Diane Keaton Hall, ex Miss Los Ángeles, 1955, era radiante, pero rápidamente se vio absorbida por los papeles de esposa y madre. En aquel hogar aparentemente feliz, Diane aprendió pronto a leer entre silencios, a comprender que las apariencias podían esconder toda una vida hecha pedazos. Al ver desvanecerse los sueños de su madre, Diane juró no correr nunca la misma suerte. Mientras otras chicas soñaban con vallas blancas y casas acogedoras, ella soñaba con el escenario, un lugar donde las emociones pudieran vivir libremente. La gente la llamaba rara e imprevisible, pero dentro de esa diferencia, Diane encontró su identidad. En 1966, a los 20 años, se marchó de Los Ángeles a Nueva York, huyendo de la conformidad y del apellido de su familia Hall. Recuperó el apellido de soltera de su madre Keaton como homenaje y acto de rebeldía. Manhattan la recibió con un frío cortante y un cielo gris interminable. Diane alquiló un apartamento pequeño y destartalado con las paredes desconchadas y la calefacción rota, y todas las noches dormía con un abrigo viejo. La ciudad no era para los débiles de corazón. Se pasaba las mañanas en las colas de las audiciones, las tardes sirviendo mesas, las noches cantando en bares llenos de humo. A veces sobrevivía con té y media rebanada de pan. A veces empeñaba sus zapatos para pagar el alquiler. Pero en medio de la dureza, Diane seguía escribiendo, creyendo que había algo dentro de ella que merecía la pena escuchar. En medio del caos de la ciudad, Diane encontró la salvación en el teatro, donde por primera vez la vieron de verdad y confiaron en ella. Se dio cuenta de que actuar no era solo una profesión, era una forma de existir. Cada papel le devolvía una parte de la vida que el silencio le había robado. Nueva York no fue fácil, pero fue allí donde se forjó Diane Keaton, fuerte, excéntrica, audaz y radiante en su dolorosa honestidad. Y desde esa pequeña y fría habitación comenzó una leyenda cinematográfica. Nacido de la soledad, la rebelión y la creencia inquebrantable de que la diferencia es el único tipo de salvación. Bajo la sombra de la soledad se encendió un fuego silencioso, sagrado, persistente y eterno. En aquellos días sombríos de hambre, rechazo y frío, Diane Keaton forjó la voluntad y el arte de toda una vida, transformando el silencio atormentado de su infancia en una voz poderosa
que inspiró a generaciones a vivir y decir sus verdades. En 1968, tras 2 años, luchando por sobrevivir en Nueva York, por fin llegó la oportunidad. El heredero del musical de Broadway buscaba un rostro que se sintiera crudo sin pulir real. Diane se presentó a la audición descalza, con el corazón latiéndole desbocado, pero las luces del escenario parecían llamarla por su nombre. Por primera vez no actuaba para ser aceptada. Actuaba para vivir bajo los focos. Diane sintió cómo 20 años de silencio se desvanecían sustituidos por algo vivo, veraz y feroz, más allá de las palabras. A partir de ese momento, comenzó la leyenda. Cada rechazo le enseñó a resistir. Cada factura impagada la hacía más fuerte. Mucho antes de los Oscar, antes de El Padrino, solo había una joven perdida en la nieve de Nueva York. Su aliento se convertía en escarcha, sus bolsillos vacíos, pero su espíritu inquebrantable. De ese lugar helado nació la estrella llamada Diane Keaton. No de la comodidad, sino de la soledad, y de una fe implacable en el arte. Entonces, en 1972, nació El Padrino, que propulsó a Keaton de actriz prometedora a icono. En el papel de Kay Adams, aparecía como la luz que contrastaba con la oscuridad de Michael Corleone. Gentil, anhelante, pero finalmente aplastada por el poder y el engaño. La película no solo la lanzó a la fama, sino que dio a Keaton algo mucho más valioso: una voz. En 1977 Annie Hall convirtió esa voz en leyenda. La torpeza. Los trajes demasiado grandes no eran actuación, eran la propia Diane. Pero cuando más brillaban las luces del escenario, también empezaban a crecer las sombras. El éxito que el mundo admiraba se convirtió en una jaula invisible. Cada nuevo guión era una prueba implacable. Diane trabajaba hasta la extenuación memorizando líneas, incluso después de que el equipo se hubiera ido a casa, temerosa incluso de descansar. «No duermo», dijo una vez. «Tengo miedo de parar». Cuanto más subía, más enrarecido se volvía el aire. Su risa, antes pura, ahora resonaba como un sonido hueco en una habitación cerrada. Cuando llegó Reds en 1981, Keaton volcó en él todo lo que le quedaba: intelecto, emoción, resistencia. Cuando terminó el rodaje, se sentó en su coche y lloró. No por tristeza, sino porque ya no tenía nada más que dar. La película fue un éxito, pero Diane se sentía vacía, como una vela que hubiera ardido demasiado para seguir existiendo. Durante la década de 1980 su carrera se ralentizó. The Little Drummer Girl fue un duro fracaso y Hollywood volvió su mirada hacia caras más nuevas. Keaton se alejó discretamente de la pantalla, no por fracaso, sino para redescubrir la verdad. Rechazó papeles glamurosos, escribió guiones, dirigió y vivió tranquila en su propio silencio. «El aplauso se desvanece», dijo una vez, «pero el trabajo, eso es lo que te salva». Para Diane Keaton, la gloria nunca fue el destino, sino la lucha misma. Cada noche en vela, cada miedo, cada malentendido, todo se convirtió en el material que forjó la leyenda que lleva su nombre. La mujer que el mundo admiraba por su risa, construyó esa risa a partir del miedo. Diane Keaton, símbolo de libertad e individualidad, pagó su gloria con pedazos de su alma. Aunque la historia recordará para siempre los Oscar, los papeles eternos y las deslumbrantes alfombras rojas, lo que realmente la definió fueron las horas que no se veían, las 3 a.m. de la madrugada, las lágrimas a puerta cerrada, el valor de seguir apareciendo cuando el mundo ya había pasado página. Al final se dio cuenta de que la luz más brillante es también la más solitaria, pero Diane nunca lo resintió. Comprendió que la soledad era lo que le permitía ver la verdad del arte, de la humanidad y de sí misma. Esa fue la victoria final. Cuando el ruido de la fama se desvaneció, el silencio que antes la atormentaba se convirtió en su lugar de paz. Es cruel que el amor pueda sobrevivir a la persona que lo lleva, pero para Diane
El amor perduró no en grandes romances, sino en cada fotograma, cada mirada, cada risa que dejó atrás. La fortuna de Diane Keaton, estimada en más de $100 millones, fue producto de la persistencia, el trabajo y la soledad. Nunca heredó ni dependió de nadie. Todo lo construyó con sus propias manos y visión. Su finca de Brentwood, valorada en casi $30 millones, era una obra maestra diseñada por ella misma, llena de luz solar, hiedra y recuerdos. En el interior, los suelos de madera recuperada y las paredes forradas con sus propias fotografías en blanco y negro, calles, pueblos y casas antiguas servían de metáforas de su vida. Tras el fallecimiento de Diane Dexter y Duke, los dos hijos, a los que quería como si fueran de su sangre, decidieron conservar todo tal y como estaba, convirtiendo la casa en el legado vivo de su madre. Más que una actriz, Diane Keaton fue una arquitecta espiritual de Hollywood. Restauró numerosas casas históricas, incluida una mansión de estilo renacentista español en Beverly Hills, vendida más tarde a Madonna por $6,5 millones. Sus diseños aparecieron en Architectural Digest y House Beautiful, y cada ladrillo llevaba su toque artístico. Su casa de Sullivan Canyon está valorada en casi $29 millones, testimonio de su estética atemporal. Cada objeto de su vida tenía una historia. El Mercedes Pagoda de 1960, su compañero de toda la vida, sigue descansando tranquilamente en el garaje de Brentwood. Sus jerseys de cuello alto, sus pantalones de pata ancha y sus sombreros de ala estaban perfectamente doblados como si fueran obras de arte. Sus allegados dijeron que Diane había preparado su partida con calma, con elegancia, deliberadamente, sin tragedias. Su patrimonio se dividió entre sus dos hijos y varias organizaciones benéficas dedicadas a la preservación, la salud mental y la investigación del cáncer femenino, causas que había apoyado durante toda su vida. Su multimillonaria colección de arte incluía fotografías del paisaje californiano, pinturas de Edward Ruscha y esculturas de jóvenes artistas femeninas. Muchas de estas obras fueron donadas al Museo de Arte del Condado de Los Ángeles como promesa de que la belleza y el coraje de las mujeres nunca caerían en el olvido. En una industria basada en la ilusión, Diane Keaton era la verdad una rebelión envuelta en una suave sonrisa. Emma Stone dijo una vez que Diane hizo creer a las mujeres que podían ser inteligentes y extrañas a la vez. Anne Hathaway la llamó la brújula del coraje. Todas las jóvenes actrices que eligen la sinceridad frente a la perfección, la diferencia frente a la conformidad, siguen los pasos de Diane. Su influencia se extiende más allá de la pantalla a la moda, al arte y a la forma en que las mujeres se ven a sí mismas. Diane Keaton convirtió la imperfección en estilo y la sinceridad en una fuerza inolvidable. Tras el fallecimiento de Diane Keaton, Dexter, la hija que adoptó y amó como si fuera suya, habló públicamente por primera vez. Su voz temblaba, pero contenía orgullo, como si cada palabra fuera una forma de mantener viva a su madre un poco más. Dexter hablaba de una gran mujer no solo en la pantalla, sino en comidas sencillas, cartas escritas a mano y abrazos silenciosos. Para ella, Diane no era una estrella de cine ni una leyenda. Fue una madre dulce y fuerte que siempre eligió el amor por encima de la tragedia. Echando la vista atrás, no podemos evitar preguntarnos quién era realmente Diane Keaton, una leyenda de Hollywood, una soñadora en un mundo pragmático, o simplemente una mujer que quería que la quisieran por lo que era. Comparta su opinión a continuación. Si alguna vez te has sentido conmovido, inspirado, o te has visto reflejado en Diane, deja un mensaje de agradecimiento para la mujer que nos enseñó que la imperfección puede ser su propio tipo de belleza. Y no olvides suscribirse al canal para descubrir más historias nunca contadas de leyendas del cine mundial.